Después de la resurrección de Jesús, numerosos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. María Magdalena y Juana, María la de Santiago y las demás compañeras, el domingo al amanecer salieron hacia el sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Decían entre ellas: ¿Quién nos apartará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero se encontraron con que la piedra había sido separada, y al entrar en el sepulcro no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. María Magdalena entonces echó a correr en busca de Simón Pedro y del otro discípulo tan querido de Jesús. Estando ellas desconcertadas, se les presentaron dos jóvenes con túnicas blancas y resplandecientes. Asustadas bajaron los ojos, pero uno de los ángeles les dijo: No tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Mirad dónde lo pusieron. Id enseguida a anunciar a sus discípulos y a Pedro que ha resucitado de entre los muertos y que irá antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis. Recordad cómo se anunció, estando todavía en Galilea, que era preciso que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, y fuese crucificado, y resucitase al tercer día. Entonces ellas recordaron estas palabras. Sobrecogidas pero llenas de alegría, sin decir nada a nadie por miedo, corrieron a dar la noticia a los 11 y a todos los demás. Pero a ellos les parecieron que deliraban y no las creyeron. Mientras, María Magdalena halló a Pedro y al otro discípulo y les dijo: Han robado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro al sepulcro con el otro discípulo. Iban los dos juntos corriendo. El otro discípulo corrió más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se asomó y vio los lienzos echados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza no echado como los lienzos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado el primero al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no habían entendido la escritura, que debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos se volvieron a casa maravillados de lo ocurrido. Jesús resucitado, a la primera que se apareció fue a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Estaba María llorando junto al sepulcro, fuera, y se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no le reconoció. Él le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te la has llevado, dime dónde la has puesto y yo lo tomaré. María. Maestro mío. Y se echó a sus pies abrazándolos. Déjame ya, pues todavía no he subido a mi Padre. Vete a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Que vayan a Galilea y allí me verán. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y lo que le había dicho. Ellos, tristes y llorosos, al oír que vivía y que se le había aparecido, no la creyeron.
Si no tuviéramos la certeza, además de la fe, que los evangelistas ni quieren ni pueden engañarnos, nos parecería imposible la terquedad de los judíos, su incredulidad ante las pruebas evidentes de la resurrección de Jesucristo, última y definitiva señal, después de tantos otros milagros, de ser enviado de Dios a quien hay que creer y acatar. Qué ridículos los argumentos de los incrédulos. Decir los centinelas que estando ellos dormidos se llevaron los apóstoles el cadáver de Jesús. Centinelas que se duermen. Y si estaban dormidos, ¿cómo lo vieron? Hombres de mala fe que por dinero mienten a sabiendas y en cosa tan importante. Poco temor de Dios tenían. A Pilato se ve que tampoco ahora le interesó conocer la verdad, pues no le hubiera sido difícil. La resurrección de muchos después de la del Señor es innegable según el Evangelio. Y se comprende que el cuerpo glorioso de Jesucristo no iba a estar solo en el cielo. Será mucho suponer que entre los resucitados estaría San José, el primero de los santos, Abraham, los patriarcas, los grandes profetas. La ida de las mujeres al sepulcro está confusa en los diversos evangelistas, porque San Mateo, según su estilo, usa el plural en vez del singular, es decir, narra la aparición del Señor a la Magdalena como si se hubiese aparecido a todas, lo que corrige luego San Juan al escribir su evangelio. Respecto de los ángeles, sabemos por San Lucas y San Juan que fueron dos, aunque San Mateo y San Marcos citan solamente uno, el que habló. María Magdalena no reconoció en los dos jóvenes a los ángeles. Parece que ni le extrañó que hubiese allí, en un sepulcro, dos desconocidos sentados. Tan fuera de sí estaba por su pena, hasta para pedirle al jardinero que le dijese dónde estaba el cadáver de Jesús. Como que se lo iba a decir si lo hubiera robado, y ella iba a poder llevárselo. Reconoce a Jesús, y San Juan, con su delicadeza habitual, recoge, ella se lo contaría, su misma expresión aramea, Rabboni, que más exactamente significa maestro mío. Le abrazó los pies, como dice San Mateo, y las palabras cuya interpretación no es fácil, no me toques o déjame, hay que verlas dichas con todo el cariño y familiaridad de un padre a su hija preferida, a quien da un encargo, después de un rato y de dejarse abrazar. Son de notar también las expresiones nuevas de Jesús. Hasta después de resucitado, no dice nunca en el Evangelio de San Juan que Dios sea Padre de los hombres, ni llama a los discípulos hermanos. Pero ahora lo somos ya, a tanto nos ha elevado su redención. Aunque San Marcos diga que Jesús a quien primero se apareció fue a la Magdalena, es refiriéndose a las apariciones que se narran. No excluye, lo que es obvio y sentencia común entre los católicos, que Jesús a quien primero se apareció fue a su Madre Santísima. Encuentro, más que para narrarlo, para contemplarlo meditando, como lo han hecho siempre las almas de oración. Es notable el proceder del Señor resucitado. Se aparece y comunica su mensaje primero a las mujeres. La intimidad y amistad con Jesús es muy distinta de los cargos más o menos importantes que tenga uno en la Iglesia. Pero más notable es la incredulidad de los apóstoles hasta el último momento. Espíritu crítico excesivo que aún perdura en muchos y se privan de gracias espirituales por no aceptar revelaciones privadas, a veces tan seguras y aprobadas como las de Lourdes, Fátima o Parey Lemonial sobre el Sagrado Corazón. Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan tiene ya el respeto a Pedro de esperar que él entre el primero, y lo recalca 70 años después en su Evangelio. Ven los lienzos echados, esto es, la sábana, probablemente con la venda que le fajaron, estaba tendida sobre el banco, pero sin contener el cuerpo de Jesús. Y el sudario se notaba dentro enrollado, es decir, como estuvo atando el rostro del Señor. Esto llamó la atención de San Juan, que la sábana y el sudario estuvieran tal como los dejaron, pero vacíos. Nadie que hubiese robado el cuerpo habría dejado así su envoltura. Fue tanta su impresión que, según dice, entonces creyó que Jesús había resucitado. ¿Qué se sabe de la sábana santa, de su autenticidad e historia? La sábana santa es la más asombrosa reliquia que nos queda de Cristo, de su pasión y resurrección.
La hemos citado repetidamente como documento complementario. Brevemente, su autenticidad e historia. Naturalmente, la Magdalena, los apóstoles, la Madre de Jesús, guardarían con el mayor cuidado y devoción las sagradas reliquias de su pasión, sobre todo la sábana con su sangre. Se decía era la que se venera en Turín en una urna de plata y que se exponía al público cuando se casaban los príncipes herederos de la Casa de Saboya. En 1898 fue la boda del futuro rey de Italia, Víctor Manuel III, y venciendo enormes dificultades, pudo fotografiarla el abogado Secondo Pía. Le debemos un monumento. No pudieron ser buenas las fotografías, pero al revelarlas observó el sorprendente resultado que el negativo era en realidad su positivo, el verdadero retrato de Cristo Jesús. Es decir, la impregnación que tuvo la sábana la convirtió realmente en un negativo. Después, en 1931, al volverse a exponer con motivo de la boda de Humberto II de Italia, entonces príncipe heredero, el fotógrafo Giuseppe Enrie sacó, bajo control notarial, las 12 excelentes fotografías que se conocen, y en 1969 el doctor Giudica Cordilla sacó otras en color. Este fenómeno prodigioso y único excluye cualquier fraude. ¿Quién iba a falsificar un negativo de fotografía antes que ésta se inventase? Además, análisis posteriores han demostrado que la imagen no está hecha con pintura. La sábana de lienzo puro, de 4 metros 36 centímetros por 1,10, es de las que se usaban en Palestina en tiempo de Cristo, hiladas con el huso y la rueca y tejidas en telares a mano. De color blanco, ya amarillento, con manchas grises por el humo de 2 incendios y 8 pares de triángulos remiendos de tela por las esquinas quemadas estando doblada. Unas rayas negras a lo ancho son arrugas de la tela, y a lo largo de su lado derecho tiene cosida una tira del mismo tejido de 8 centímetros con 3, que puede ser la venda utilizada para fajar en espiral el cuerpo ya envuelto en la sábana, y luego cosida esta para que no se perdiera. En 1976, el profesor Max Frey de la Universidad de Zúrich, director del Laboratorio Científico de la Policía Suiza, famoso especialista en microhuellas, no católico, publicó un documentadísimo estudio sobre el fino polvillo que aparece en la sábana santa y del cual se le había permitido tomar muestras en 1973. Con el microscopio electrónico, que aumenta 20.000 veces, ha podido detectar perfectamente 49 especies distintas de granos microscópicos de polen de 1/100 de milímetro. 6 especies son exclusivas de Palestina, otras de la región de Edesa, de Constantinopla, de Francia, de Italia, lo que comprueba su trayectoria histórica. Efectivamente, según una antigua tradición, en Edesa, Armenia, sur de Turquía, hoy Urfa, donde se hallaba una de las principales cristiandades, hacia el año 200, su rey Abgar IX curó de la lepra al recibir un lienzo con el retrato del Señor, que luego se conservó en un monasterio hasta que por el deseo del emperador fue trasladada a Constantinopla el año 944, desde cuya fecha conmemora la liturgia bizantina este traslado. La sábana santa fue colocada en la capilla de Santa María de Blaquerna, donde ya la emperatriz Santa Pulqueria, en el siglo V, ante las incursiones persas, había reunido todas las reliquias de la Pasión. Una carta de 1091 relata que el emperador la mostró al caballero francés Roberto de Flandes. En 1147 también la vio el rey de Francia Luis VII. El emperador Manuel Comneno la mostró a sus huéspedes, el rey de Jerusalén a Mauri y el arzobispo Guillermo de Tir, según testimonio de este. En 1201, Roberto de Clary cuenta en su Historia de la Cuarta Cruzada que se exponía a los fieles todos los viernes, vertical. En 1204, los cruzados tomaron y saquearon Constantinopla. Otto de la Roche, uno de sus jefes, ocupó con sus tropas Blaquerna. En 1208 consta que su padre, Poncio de la Roche, la regaló al arzobispo de Besanzón y permaneció en la catedral
hasta 1349, en que un incendio destruyó el templo, dejando en ella algunas quemaduras por gotas de metal derretido y que aparecen en una copia que hizo Durero en 1532. Poco después, otro documento nos hace saber que estaba en la iglesia de Lirey, noroeste de Francia, y que con otras reliquias el señor de Lirey, conde Godofredo de Charny, la había recibido del rey Felipe de Valois. Meses después murió el conde en 1350. Más tarde, en 1452, la condesa Margarita de Charny la regaló a la duquesa Ana de Saboya y pasó a Chambéry, capital de su ducado. En otro incendio, en 1532, la plata derretida de una nueva urna motivó los remiendos que tiene. Finalmente, en 1578 fue trasladada a Turín, nueva capital de los duques de Saboya, donde se conserva enrollada en un cilindro de madera y guardada en una urna de plata dentro de un arca de madera, protegida por una verja de hierro que sólo se puede abrir usando 3 llaves a la vez, una de las cuales tiene el ex-rey Humberto II, propietario de la sábana santa, otra el arzobispo de Turín y la tercera el encargado de su custodia. En 1978, al conmemorarse el 4º centenario de su llegada a Turín, se expuso públicamente durante mes y medio, protegida con cristal antibalas en un marco de acero, iluminada por 6 focos. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, una ingente multitud, calculada en más de 3 millones de personas, fue pasando de 20 en fondo ante la reliquia sin detenerse. ¿Cómo se formó la imagen, el negativo de Jesús en la tela? Se dijo como más verosímil que la imagen se formó por la mezcla de mirra y aloe, que junto con las emanaciones amoniacales o al contacto con el sudor, con la sangre, etc., se transformó en aloína, sustancia colorante rojiza que, siendo absorbida por el tejido, lo dejó impresionado como un negativo, esperando ser revelado cuando se inventara la técnica fotográfica 18 siglos más tarde. Sin embargo, a pesar de multitud de pruebas hechas con cadáveres, no se ha conseguido nada semejante. Los doctores John Jackson y Eric Jumper, técnicos en fotografía aeroespacial de la NASA, a los que después se les han añadido otros, conmocionaron al mundo en 1975 por su fotografía de la sábana santa con el analizador de la imagen VP8. Ideado este para estudiar la superficie de Marte, conectado a una computadora, da 3 coordenadas de cada punto, formando una fotografía tridimensional, es decir, en relieve. Así obtuvieron una perfecta fotografía en relieve del cuerpo del Señor, lo que es imposible de obtener de una simple pintura o negativo, porque para que el negativo sea tridimensional es necesario que el objeto fotografiado emita luz propia, y entonces la intensidad de cada punto del negativo depende de la distancia del punto que lo ha impresionado, y la computadora puede traducir estos datos a una imagen en relieve. Pero entonces, la consecuencia es formidable. Es una prueba más de que Jesucristo resucitó. Como decía uno de los científicos no creyentes, vamos a tener que admitir la resurrección de Jesucristo, pues cuando un cadáver cerrado en un sepulcro emite intensa luz propia. Por eso las manchas del tejido de la sábana son parecidas a las del incendio que sufrió, como las huellas de una plancha demasiado caliente. Y debió ser un fogonazo instantáneo, si no hubiese carbonizado la tela. ¿Hay otra explicación que no sea que Cristo, al resucitar, produjo esa fantástica radiación? Además, el cadáver no fue despegado naturalmente del lienzo, pues sin duda hubiera deformado la imagen grabada o manchas. Ni cuando se produjo la radiación, el cuerpo descansaba ya sobre la espalda, puesto que su imagen no aparece aplastada. Última observación importante. Las 2 partes de la sábana, la que estaba debajo del cuerpo y la que estaba encima, quedaron igualmente grabadas. Por lo tanto, el foco de radiación se encontraba entre ellas. Era el mismo cuerpo. La investigación de los científicos de la NASA ha confirmado lo que ya otros sospechaban. La resurrección de Jesús con su resplandor grabó la sábana santa. Que el hombre cuya imagen está en el lienzo sea Cristo no admite duda. Si no basta con ver su rostro majestuoso
y con la historia del lienzo, todas las circunstancias corresponden a Jesús según el relato evangélico, y no se han dado en ningún otro. Un hombre crucificado, azotado, coronado de espinas, roto el cartílago de la nariz, pero no las piernas, envuelto en una sábana, lo que no sucedía con ningún crucificado, y menos que haya resucitado. Si el cadáver se hubiese descompuesto, sus huellas y hasta el tejido de su mortaja hubieran desaparecido. Todo lo dicho da certeza absoluta que la sábana santa de Turín es auténtica. Como ya en 1936 decía Pío XI, puede asegurarse ciertamente que no es obra de hombres. No es verdad de fe que sea obligatorio creerla, pues nuestra fe en la pasión y resurrección de Cristo se basa en el Evangelio. Pero tampoco es de fe que Napoleón fue emperador de Francia, y el negarlo no sería una herejía, sería una estupidez. Tenemos el verdadero retrato de Jesús. Sabemos que su estatura era de 1,83 m y su peso de unos 80 kilos. El rostro, de nobles rasgos, es de tipo semita, 1/8 del cuerpo, responde al canon de belleza perfecta. Cabello abundante con raya en medio, cae sobre los hombros algo ondulado. Frente espaciosa, ojos grandes, nariz más bien larga y aguileña, boca pequeña, barba corta, no cubre las mejillas ni está unida con el bigote. La musculatura del hombro y brazo derecho corresponde a un trabajador manual. La de las piernas indica que es un caminante, y los dedos de los pies algo separados, como quien no usa calzado estrecho. Por la fotografía tridimensional se ha notado que los ojos fueron cerrados encajando en ellos 2 monedas, según la costumbre judía. No es extraño que con tal cúmulo de datos, un conocido médico de Checoslovaquia, el doctor Rudolf Inek, que se tenía el mismo por ateo rabioso, haya encontrado la fe, aunque la fe no es sólo una conclusión de datos científicos, estudiando la sábana santa, según dice en su libro Lo que revela el santo sudario a un convertido. Y a otros muchos también les ha atraído gracias de Dios para convertirse. Sobre todo, bien podemos agradecer a Cristo Jesús este espléndido regalo de su maravilloso autorretrato descubierto en nuestro tiempo. A muchos es la imagen del Señor que más les llena y siempre la llevan consigo. ¿No se sabe nada del sudario que fue utilizado junto con la sábana santa? Probablemente es el que se conserva en la Catedral de Oviedo. Un pañuelo grande de 90 por 50 centímetros con manchas de sangre. Aún falta investigar más sobre él. Estaba en Toledo cuando la invasión árabe y huyendo de ella lo llevaron con otras reliquias a Oviedo. A Toledo fue desde Cartago, sería por la misma razón, y a Cartago quizás para salvarlo de la destrucción persa el siglo VII. Sería una señal más de que Cristo ha resucitado, de que Cristo vive. Otras apariciones del domingo. Camino de Emaús, a Pedro y en el cenáculo. Después, aquel mismo día, 2 de los discípulos se fueron a una aldea llamada Emaús, distante 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando y discutiendo de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y caminaba con ellos, pero con otra figura, por lo que sus ojos no podían reconocerle. Él les dijo: ¿De qué vais hablando al andar? Entonces se pararon con cara triste, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le contestó: ¿Tú eres el único peregrino en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que han sucedido allí estos días? ¿Qué cosas? Lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta grande en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros grandes sacerdotes y magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que el que ha de salvar a Israel sería él, pero hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Y volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles diciendo que él vive. También fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le han visto. Qué faltos de inteligencia y tardos para creer todo lo que han anunciado los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese todo eso antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que hay sobre él en la Escritura.
Al llegar a la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos les insistían. Quédate con nosotros, que es tarde y ya oscurece. Así que entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él se hizo invisible, y se decían el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando en el camino nos iba explicando la Escritura? Y levantándose al momento, volvieron a Jerusalén para dar la noticia a los otros, y encontraron juntos a los 11 y a los demás de ellos, que decían: Es verdad que el Señor ha resucitado, pues se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo ocurrido en el camino y cómo le reconocieron al partir el pan, pero no les creyeron. En esto, cuando ya era tarde y estaban las puertas cerradas por temor a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les saludó. La paz sea con vosotros. Sobresaltados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Entonces él les dijo: ¿Por qué os asustáis si se os ocurren esas ideas? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tocadme y daos cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. Y les mostró las manos y el costado. Como ellos, admirados, no acababan de creer por alegría, les preguntó: ¿Tenéis ahí algo para comer? Le dieron un trozo de pescado asado, y él tomándolo lo comió delante de ellos. Jesús les reprendió por su incredulidad y obstinación, pues no habían dado crédito a los que le habían visto resucitado. De nuevo les dijo: La paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Diciendo esto, sopló sobre ellos y añadió: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el sitio de ellos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos allí dentro, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: La paz sea con vosotros. Luego, dirigiéndose a Tomás: Trae acá tu dedo y examina mis manos. Y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. En estas apariciones no sabe uno de qué admirarse más, si de los discípulos, tan incrédulos, o del corazón de Jesús, tan bueno y humano. Los discípulos se obstinan en no creer, y con su resistencia a la fe garantizan la nuestra. Resistencia no inventada por los evangelistas, ni se inventa eso por muchos a la vez, ni se muere por ello. Y todo el conjunto del Evangelio, la vida de Jesús, nos prueba la veracidad de cada relato. La incredulidad de los discípulos, feliz culpa, da oportunidad a Cristo de mostrarnos más su corazón, y la posterior confesión de Santo Tomás es un espléndido acto de fe para repetirla, por ejemplo, ante la Eucaristía en el altar de la misa. Dice San Marcos que todavía seguían sin creer en la resurrección de Jesús, aun después del testimonio de los de Emaús. Sin embargo, según San Juan, ya creían por el testimonio de San Pedro. Sería solo alguno el que creyera, probablemente San Juan, que recalca y nos da ejemplo de creer al elegido de Cristo para vicario suyo, asistido por el Espíritu Santo. Pero lo más estupendo es el corazón de Jesús. Bien se había manifestado en su vida anterior, y en la cruz, perdonando a todos, regalando el cielo a Dimas y a nosotros su misma madre. No obstante, después de resucitado, ahora, continúa queriéndonos más si cabe, con más delicadeza, diríamos, pues con su muerte nos ha hecho nacer a su vida. Y sin olvidar en su gloria lo que hayamos hecho por él, como no olvidó aquel arranque de Santo Tomás, vayamos y muramos con él. Pero ojalá no seamos incrédulos para merecer la bienaventuranza de los siempre creyentes. Jesús se pareció primero a la más pecadora, para hacernos ver cómo no recuerda los pecados perdonados. También sabemos se apareció enseguida a San Pedro, que había sido apóstata,
pero se había arrepentido y pronto. El domingo de resurrección, 9 de abril, anochecía en Emaús. Sería cerca de las 7 cuando aquella pareja le reconoció, seguramente al comulgar. Este es uno de los mejores efectos de la Eucaristía, abrirnos los ojos para reconocer a Jesús en los acontecimientos, en los hermanos, en la oración. Y el mejor momento para pedirle como aquellos: quédate con nosotros que anochece y se apaga la fe, que las sombras avanzan. Tantas veces las sombras, muchas sombras nos envuelven. Que en esos momentos no huyamos recorriendo el trayecto Jerusalén-Emaús, sino al revés, que volvamos a buscar a Cristo, a unirnos con la Iglesia, en la cual le encontraremos y nos llenará de alegría. ¿Por qué es tarde, Dios mío? Porque anochece ya y se nubla el camino. Porque temo perder las huellas que he seguido. No me dejes tan sola y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curiosa las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, bendice el pan y el vino, que aprisa cae la tarde. Quédate al fin conmigo. Jesús se vuelve a aparecer en el cenáculo. Sería después de las 9, pues habían vuelto ya los de Emaús. No distaría Emaús 30 kilómetros como algunos suponen, identificándola con la actual Anguas, no sin argumentos fuertes como el testimonio de Orígenes, que recorrió Palestina el año 215 y el de otros. Pero entonces difícilmente hubieran vuelto aquel día a Jerusalén y hubiera sido demasiado tarde. Si leen por atardecer o declinar el sol después del mediodía, ¿por qué en esa hora le van a instar a un caminante que es tarde para continuar? Emaús sería el actual santuario de Al-Kubeibe, construido por los franciscanos en 1901 a 60 estadios, 11 kilómetros, como se lee en casi todos los manuscritos. Cristo resucitado da la paz a los suyos, los inunda de gozo, les comunica también el sobrecogedor poder divino de perdonar los pecados y de retenerlos, esto es, de poner condiciones para perdonarlos, o incluso apartar de la comunidad a los contumaces. Nos muestra también las propiedades de los cuerpos resucitados, verdaderos cuerpos de carne y hueso que comen, beben y se pueden tocar, pero también son capaces de atravesar las paredes y hacerse invisibles o tomar figura distinta. Jesús conserva las señales gloriosas de los clavos y de la lanza. Llagas de Cristo, intercesión constante al Padre por nosotros, y recuerdo perpetuo, aquí y aun en el cielo, de cuánto le hemos costado y cuánto le hemos de amar. Quizá los mártires conserven también su herida mortal como la más preciada condecoración. Porque llegar a ser mártir, entregar la vida en testimonio de la fe, siendo muertos por Cristo, es un gran privilegio y el mayor acto de amor. Nadie ama más que quien da la vida por el amigo. Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte. Aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama. Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino en el lagar y el molino donde me arrancan la vida. De los mártires más que de nadie, dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca, los 12.000 señalados que no caerán en la siega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Primera entre todos los mártires es su reina Santa María, la más brillante estrella del cielo después del sol de justicia, Cristo Dios.